Una situación que se está investigando. Los latifundistas nuevamente con sus manos genocídicas, nuevamente han cercenado la vida de un joven mapuche, de un huichafe de nuestra tierra. Por eso hoy día estamos reunidos acá por esto y por muchas cosas más, que en el camino vamos a ir hilando para que vayan escuchando a nuestros huerquenes que vienen de las diferentes comunidades que hoy día están en conflicto. Lamien. Queremos también saludar a los huerquenes que hoy han llegado desde comunidades para entregarnos, para darnos a conocer la realidad de lo que está sucediendo. Sabemos que hoy en día, como lo han hecho siempre, los medios de comunicación tergiversan todas las situaciones. Entonces hoy día los tenemos a ellos para que nos puedan contar desde su propia realidad cómo lo están viviendo, qué está sucediendo. Los invitamos a acercarse para que en breves momentos escuchemos a nuestros huerquenes que vienen de distintas partes de nuestro Gualmapu. Además, ¿cierto? Recordar, ¿cierto? Como decía el hermano anteriormente, que hoy día nos estamos juntando, hoy día vamos a marchar, no para celebrar, sino que para conmemorar tantas cosas que nos han sucedido, a nuestros hermanos que es muerto, a nuestros hermanos encarcelados. Tenemos que recordarlos hoy día y recordar también que hay muchos hermanos que en estos momentos están sufriendo, su familia, han vivido allanamientos, en esta última semana se han vivido bastantes hechos muy violentos. Entonces hoy día tenemos que recordar esos momentos, tenemos que también hacer presente a todos nuestros hermanos asesinados. Como dicen en la televisión, ¿cierto? Un muerto más, pero para nosotros no son un muerto más, para nosotros son nuestros hermanos, son huichafes que han caído luchando por nuestra libertad, por tener un territorio libre, por dejar un territorio libre para nuestros hijos y para todos los mapuches que vendrán. Y así también en la ciudad hoy lo manifestamos. Recargarles también, Peña y Lamien, que este no es un acto folclórico por ninguna razón. Las comunidades, los colectivos presentes acá se hacen presentes con su arte. A través del arte también estamos denunciando. Agradecemos a los diferentes colectivos que están presentes, a las entidades sociales, a los grupos estudiantiles que por ahí vi también, a los dirigentes, a los huichafes. También decirle que en breves momentos más esta marcha saldrá por internet a todo el mundo para que podamos denunciar a viva voz la lucha del pueblo mapuche. ¡Marcha, huevo! Hay imágenes que ya en breves momentos más van a salir por todo el orden, por todo el mundo, de esta marcha, de esta gran marcha que hoy día sale al mundo para decir el por qué marcha hoy día el pueblo mapuche: por la represión, por la militarización que existe en las comunidades. No basta, basta de militarización y represión a los niños de las comunidades. ¡Marcha! Invitación. Invitamos Lamien Peñi, al huerquén de Huentenolén, la Lamien Patricia Tremolao, del sector Yeyeulleo, una comunidad fuertemente reprimida, en proceso de recuperación de tierras, fuertemente militarizada. Hoy ha habido mucha acción de carabineros en los últimos meses en esa comunidad. Escuchemos con mucho respeto a la huerquén, a nuestra Lamien Patricia Tremolao. ¡Marcha, huevo! Mari Compuché, Mari Pulamuen. Mi nombre es Patricia Tromelao. Hoy estoy aquí para poder decirle a toda mi gente la lucha que nuestro pueblo mapuche está viviendo en nuestras comunidades, para decirle a toda la gente mapuche y no mapuche lo que estamos viviendo como madre, como padres, como niños, como abuelos, toda la
represión que el gobierno está llevando a nuestro sector, desde Arauco hasta Carahue, está siendo militarizada nuestra región, solamente por luchar por algo que se nos fue robada, que se nos fue quitada hace muchos años. Hoy el gobierno y todos los empresarios nos llaman ladrones, siendo que hace más de 500 años llegaron aquí a invadir nuestras tierras, llegaron a quitarnos lo que era nuestro, lo que quizás muchas veces hemos perdido, porque quizás el Huinca nos arrebató lo más preciado, pero hoy en día nos levantamos de la misma forma, con la misma fuerza, a pesar de toda la represión. Queremos decirle a todo el gobierno, a Michelle Bachelet, a todo lo que ella manda a militarizar, que no tenemos miedo a tanta represión, que entre más represión nos envíen, más fuerza vamos a tener. Nuestra lucha no va a terminar nunca. Tenemos mucho más fuerza cada día que nos allanan o cada día que hay un lamien que está preso. Nuestras fuerzas son mayores. Hoy en día he llegado hasta acá para hacerles saber cómo está la lucha del pueblo mapuche. A pesar de que quizás han habido muertes, han habido muchos también heridos estos últimos meses. Huentelolena ha sido un lugar a donde hemos tenido estos últimos meses hermanos baleados que han estado al borde de la muerte, pero de allí se han levantado y ahora más que nunca, con más fuerza, ellos están para luchar, para seguir diciéndole a los grandes latifundistas, al empresariado, que no los cansaremos de luchar por lo que nos pertenece. La MUEN, eso sería por el momento mis palabras, agradecer a toda la gente que está acá y agradecer por esta invitación para dar a conocer lo que sucede en territorio lafkenche. Esas serían mis palabras. ¡Marichi huevo! ¡Marichi huevo! ¡Ya, ya, 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 ya! Mari Mari Pupeñi, Pulamien, Compuche, Taule Painta Machante, Tuachi Tawaria. Un mensaje bien claro, especialmente para el gobierno, como comunidad Boyel Mapu y como gente, y Peñi, Lamienes, gente joven que estamos resistiendo en la zona de Ercilla, dejarle un mensaje claro a la presidenta que no vamos a descansar de pelear y de recuperar nuestro territorio. De cualquier manera vamos a seguir luchando, Peña y Lamien. Hoy día ni los Pacos ni los PDI, nadie lo va a tirar abajo, a pesar de que está gente falleciendo, lo están asesinando. Sin embargo, la lucha va a seguir continuando por nuestros Peña y por nuestro territorio y por la recuperación y el control que hoy día estamos manteniendo en nuestro territorio. Hoy día, a pesar de todas las diferencias que hay, hemos sido capaces de controlar nuestro territorio. Como gente jóvenes hemos mantenido nuestra cultura dentro del territorio, donde los Pacos, las forestales, en un minuto tenían invadido nuestro territorio, pero hoy día estamos acá para dejarle claro que lo vamos a recuperar, aunque sea con la muerte, Peña. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! A lo que llama el gobierno la represión. Solo respondemos a la represión del gobierno, Peña y Lamien. Solamente nos defendemos por recuperar nuestro territorio. La gente que hoy día está encarcelada, nuestros Peña y Lamienes, están injustamente encarcelados. Pero sin embargo, desde allá, desde la cárcel, ellos dicen que nunca le van a doblar la mano a Peña. Así que recordarles de visitarlo a cada uno de ellos cuando sea la ocasión, que nuestra gente no quede solo más que nada. Y
dedicarle un tiempo para que ellos puedan seguir resistiendo desde la cárcel Peñi Lamien. ¡Feliz! ¡March huevo! Chica, me le paluau. Mama le pianita y puma chica, me muechita huichanto con le baita tomachi, antumeo. Tomata da yunto kodumu. Tomata huerto kodumu. Tomata kuchanto biukendongo. Chumai chica ma pulele irume. Ichita ni ma puchen. Kame muechita no wantoin. Kame muechita mola intaina wan. Bauta me le pain, chit patule pain. Waluta pues klein. Waluta winkata y flameo. Machanti ta rakido amain. Rakido amain chumulero vuelta y puke peñen. Puke choyon. Vengo tan y flameo. Me cata y tan encanta y moña vuelta y winculta y pulawen. Naya te colelo ta yao cárcel meo. Rakido amain man pulawen. Weke chemle baluao. Kinya ulain. Kinya na walmeo. Vel muta yamiain. Vel muta yamiain tapuk puyana talong kolelu tatwachi wariameo. Kinya chalin. Lugay man pulamien. Mle baluao. Pumachi. Puke chachay mle balu. La mien verta cabe muechi. Yo voy man kiñe po yen chalin. Fachant. Pula mien. Quiero decirle que hoy día no es una marcha más. Hoy día tiene una característica la machi. Esta marcha. Hoy día no vamos a desfilar. Como el Winca muchas veces dice, hoy día vamos a tener mucha fuerza para decirle a la opinión pública nacional e internacional, a todo el mundo, que este pueblo mapuche vive porque nuestro Chocona en el sur están haciendo fuerza. Gobierno que vendrá en los próximos años, ni con su consulta, una vez más nos van a engañar, como todos los días están haciendo reuniones con los hermanos, tanto como en la comunidad y acá en Santiago y en otros pueblos, para engañar una vez más, para contener este proceso digno que están llevando nuestra gente, nuestros hermanos en las comunidades, que ha tenido su costo con muertes. Han matado a nuestro Huaychafe, nuestros Conas. Ellos se lo están jugando. Y descaradamente este gobierno está llamando a la consulta. ¿Qué consulta? Si ellos lo tienen preparado todos para destruirnos. Pero en Nemapún no están mirando de el Calfu. Bueno, nunca jamás este pueblo se va a morir. Por eso hoy día saludamos a todos los pueblos que hoy día están en lucha, que están reivindicando su territorio. Saludos para los lamienes del pueblo Mapu. También nos queremos saludar a los lamienes palestinos. Queremos saludar a los grupos que nos apoyan siempre en estas marchas, en esta y en otras más también que están acá presentes. Por lo tanto, un trabajo mancomunados, un trabajo juntos, en una sola fuerzas. Esto lo vamos a seguir fortaleciendo cada año más. Eso, apelamos a todos los hermanos, a los mapuches y no mapuches, para que este trabajo, esta lucha digna de nuestro pueblo, continúe
y perdure para siempre. Cantú. Vamos a continuar. Queremos que con mucho silencio, Lamien Peñi, escuchemos los nombres de nuestros huichafes que han partido y han derramado su sangre en las comunidades. Edmundo Alex Lemun Saavedra, asesinado el 7 de noviembre del 2002, comunidad Muntituy Mapu, Ercilla. Jorge Antonio Sares Marihuán, asesinado el 11 de septiembre del 2002 en la comunidad Mayamaya, Alto Biobío. Julio Alberto Huentecura Yancaleo, asesinado el 26 de septiembre de 2004, Cerro Navia, Santiago, Guarría. José Gerardo Buenante, desaparecido desde el 3 de septiembre de 2005 en la ciudad de Puerto Montt. Juan Lorenzo Collihuil Catril, asesinado el 29 de agosto del año 2006, comunidad Boyil Cochico, Nueva Imperial. Matías Valentín Catrileo Quesada, asesinado el 3 de enero del 2008 en Temuco, Guarría. Johnny Cariqueo Yáñez, asesinado el 31 de marzo del 2008, Pudahuel, Santiago, Guarría. Zenón Alfonso Díaz Necul, asesinado el 10 de mayo del 2005 de la comunidad Loncomahuida, Coyipulli. Jaime Facundo Mendoza Collío, asesinado el 13 de agosto del año 2009, comunidad Requempillán, Ercilla. Rodrigo Eliezer Beninao Licán, asesinado el 6 de agosto del 2013 en la comunidad Rayén Mapu, Los Loloncos. José Quintriqueo Guayquimil, asesinado el 1 de octubre del año 2014, comunidad Nilpe 2, Galvarino. Vamos a escuchar el discurso de la organización Menehuichán Mapu con mucho respeto, con mucho silencio, ven y también. Vamos a escuchar de parte de la dirigenta de la organización para que ella pueda leer tranquilo y para que puedan ustedes también escuchar. Mari Pupeñi, Mari Pulamuen, Pubuenuica Compuché. A 522 años de la llegada del despojo y la colonización occidental, saludamos a todas las primeras naciones de nuestra América Morena y actualmente a la resistencia mapuche que aún se moviliza por recuperar lo que nos pertenece como nación. El genocidio español y hoy el terrorismo estatal chileno no han sido capaces de exterminarnos y mucho menos ahora podrán detener el avance de nuestra reconstrucción mapuche. Ante las estrategias del colonialismo occidental que aún busca someternos, nuestros antiguos consideran necesario replegarse hacia lo profundo de nuestras raíces, donde nuestros putaques cheyén depositaron las semillas en el vientre de nuestra Mapiñuque, para que en su seno se nutran y den los mejores y firmes brotes de dignidad, convicción y nehuén, para reconstruirnos lo que siempre se mantuvo intacto y en rebeldía,
germinando frente a las narices del Huinca. Por eso saludamos orgullosamente a nuestros huichafes, quienes día a día alimentan con gallardía y constancia nuestro futuro, señalando el camino hacia nuestra liberación. La militarización del Wallmapu es la respuesta práctica de la política represiva que sigue sosteniendo la ocupación chilena en nuestro territorio. Si esa es la decisión real del gobierno, entonces rechazamos categóricamente estas estratégicas cínicas al manipular e imponer el diálogo al servicio de la mafia empresarial, intentando distorsionar nuestra lucha y seguir quedándose con nuestras tierras. Por eso decimos no al proceso de consulta indígena, ya que no contempla verdaderamente nuestros intereses por defender nuestro bien, la naturaleza y la vida. El Estado ha sido condenado internacionalmente por haber violado los derechos humanos de nuestro pueblo, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por haber aplicado la ley antiterrorista, por usar testigos protegidos en los juicios, por usar agentes encubiertos e incluso otras aberraciones jurídicas. Sabemos que la herencia pinochetista no ha cesado dentro del Estado, ni con la Concertación ni hoy con la nueva mayoría. Por eso mismo reafirmamos que el terrorismo de Estado no paralizará nuestro movimiento. La criminalización, la arbitrariedad y la infamia no nos detendrán. No olvidaremos a nuestros huichafes encarcelados y a los asesinados. Seguimos su ejemplo y ante el mundo proclamamos: Estado chileno, tus mentiras no frenarán el digno avance de nuestra resistencia. Pulamuen, el control territorial y la recuperación productiva son fundamentales para recuperar la totalidad de nuestro Wallmapu y así reconstruir nuestro pueblo, nación mapuche. Pero no solo las comunidades deben dar la lucha para reivindicar nuestros derechos usurpados. En el campo, en la ciudad, en el extranjero, en el Mulumapu, en el Puelmapu, los mapuches debemos hacer un frente común para asegurar nuestra permanencia y el futuro para nuestros hijos. Por eso exclamamos: donde estemos, luchamos como un solo pueblo. No queremos más allanamientos ni más niños maltratados. No queremos más ancianos ni mujeres violentadas. No queremos más intereses capitalistas que sigan depredando nuestro territorio y asfixiando nuestra madre tierra. No queremos más huichafes presos por defendernos, ni la persecución política. No queremos más huichafes asesinados impunemente por hacer frente a la injusticia y a la violenta opresión de los usurpadores. Meyal Tripaltupé, Taín Puconá, libertad a todos los presos políticos, territorio, autonomía y libre determinación para el pueblo mapuche. Fuerte la Fafán para las palabras que nos acaba de entregar la dirigente de la comunidad de acá de la organización Beni Huichán Mapu. Es el mensaje que entrega esta organización a todos ustedes. En esta marcha también se suman nuestros hermanos Tinju, quienes van a marchar también, los hermanos Palzaras, grandes transnacionales, y que de una vez por todas se vayan del territorio mapuche. ¡Marichihueo! ¡Marichihueo! ¡Ya, ya, ya! Ellos solamente han venido a sembrar miseria, a empobrecer nuestro pueblo. Que lo sepan ellos. Ellos no hacen ningún aporte, solamente han destruido, solamente han sembrado la pobreza, más pobreza en nuestras comunidades. Dejarles claros también a cada uno de ustedes, una vez más, que hoy día no celebramos nada, que hoy día esta marcha no es una presentación folclórica. Si ustedes ven acá una presentación cultural de parte de los movimientos culturales que están presentes, bienvenidos son nuestros hermanos, todos a denunciar la situación que hoy día pasa en las diferentes comunidades. ¡Marichihueo! ¡Marichihueo!
Hoy en día nos manifestaremos y mostraremos nuestro repudio hacia todas las leyes que hoy día están aplicadas a nuestros hermanos que están en prisión política. Los reivindicamos siempre como presos políticos porque son producto de una persecución política. Nuestros hermanos no son delincuentes, nuestros hermanos luchan por recuperar nuestro territorio y ejercen la autodefensa de nuestro territorio. Nosotros no podemos seguir esperando que nuestros hermanos los sigan matando y nuestros hermanos no van a hacer nada. Nuestros hermanos ejercen la autodeterminación y ejercen la autodefensa. Saludamos a los machis que hoy día se encuentran aquí presentes. ¡Liberar! ¡Liberar al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar al mapuche por luchar! Un saludo a todos los pueblos originarios, colectivos, movimientos sociales, estudiantiles, sindicales, trabajadores de la industria panificadora, que también veo por ahí algunos rostros de amigos de Peña y la Viene que están presentes acá. La conquista fue atroz, ciega, implacable.
más que nada enviarle un mensaje, un saludo, a seguir apoyando a nuestro pueblo, nuestra nación, apoyar a nuestra gente que está encarcelada, a nuestros jóvenes, nuestros huerquenes, a seguir luchando día a día por la recuperación de nuestro territorio, como pueblo y como gente joven que hoy día estamos resistiendo en la zona de Mayeco. Vamos a dejar en claro que el gobierno no nos va a doblar nuestras manos. Nosotros vamos a seguir resistiendo hasta las últimas consecuencias, hasta recuperar nuestro territorio. Saludar a nuestros huerquenes que han venido con mucho sacrificio. A nuestra casa, Upambay. Le damos las gracias por... Le damos las gracias por aceptarnos, dar un saludo de fuerza, un saludo de ánimo y un saludo desde la admiración al pueblo mapuche. Nosotros como Jóvenes por Palestina, el movimiento al cual represento, nos sentimos orgullosos de ser hermanos en la causa, de ser hermanos en la lucha con el pueblo mapuche. Sabemos como palestinos lo que es vivir en colonización. Sabemos como palestinos lo que es que te quiten tus tierras, lo que es que te violen los derechos humanos y lo que es la resistencia. Por eso, en este día tan especial, queremos conmemorar a ello. Queremos conmemorar la resistencia mapuche, que desde hace 500 años con los españoles y hace 200 años con esos que se llaman chilenos, no hemos hecho resistencia, hemos dicho no a la ocupación, hemos dicho no a la colonización. ¡Viva el pueblo mapuche! Nosotros apoyamos la autodeterminación de todos los pueblos, la autodeterminación del pueblo mapuche, y desde esa lucha internacionalista, los apoyamos y estamos aquí como Jóvenes por Palestina dando un gran apoyo y un gran llamado de fuerza. Gracias compañeros, gracias por esta maravillosa oportunidad. Sientan la confianza y sientan la certeza que nuestra libertad también pasa por la libertad del pueblo mapuche. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Gualmapu libre! ¡Marichihueu! Orgulloso de poder ser parte de esta noble causa que es la liberación de Palestina y del pueblo mapuche. Los palestinos también sabemos lo que es la represión y la violación sistemática de los derechos humanos. Es por esta razón que nosotros, como jóvenes palestinos, también nos hacemos parte de esta noble causa y esta lucha centenaria que lleva el pueblo mapuche a través de largos siglos. Queremos saludar a todas las agrupaciones que se han hecho parte en esta gran marcha por el pueblo mapuche. Los hermanos palestinos siempre hemos estado junto a esta causa, y mientras haya sometimiento de cualquiera sea de los pueblos que nosotros representamos y que ustedes representan, ahí estaremos luchando todos, compañeros, en la lucha. Muchas gracias. De la Araucanía, en el Centro de Educación y Trabajo CEP de Angol, está nuestro hermano Luis Humberto Marileo, Leonardo Quijón Pereira, Cristian Pablo Levinao Melinao. En el Centro de Detención Preventiva de Angol se encuentra Héctor Melinao Levinao, Juan Patricio Teipul Millanao y Hugo Melinao Liján.
mapuche, liberar, liberar al mapuche por luchar. José Quintero, tu muerte no fue en vano, por todo el territorio se levantan tus hermanos. Listo, listo. Están en la vía pública, están en la vía pública. No están haciendo absolutamente nada, están en la vía pública. No estamos haciendo ningún tipo de violencia. Estamos haciendo la feria libre. Al contrario, ustedes nos quieren reprimir. Solamente eso, nosotros no estamos haciendo nada indebido. Esto es una persecución, esta calle Para es ustedes, libre. señorita, es entiendo. Porque ustedes están... Oye, esta marcha es pacífica, oye. Oye, esta marcha es pacífica. Los que andan dejando cagados con los anarquistas, ¡váyanse, mierda! Ahí con la buena, váyanse ya, váyanse, que aquí no están inspirados. Vale. Ustedes viven. 2000 años atrás, que vos sois de un lado y yo soy de otro. Piensa eso, No, hermano, disfrazado. Es que nunca va a pasar de moda. Si yo estoy disfrazado, te tomando caro, hermano. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Tú soy asalariado igual que yo. O sea, tú también me dijo lo contrario. ¿Quién le dijo lo contrario? Ya, pues entonces. Esta tierra es mía. Ya tengo
colectivo, ¿no?